Hola a todas y a todos. En unos breves minutos iniciaremos la sesión de esta actividad. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Buenos días, Lorena. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Es un gusto tenerlos aquí. Vamos a esperar unos minutos para poder comenzar. Muchísimas gracias por estar a tiempo. Gracias por la invitación. Muy bien, vamos a dar inicio a esta actividad. En principio, me permito presentarme. Mi nombre es Ernesto Ibarra, presidente de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital. Hoy es un día pues muy alegre para nosotros. A nombre del Centro México Digital y de la Academia Mexicana de Ciberseguridad, estamos muy contentos de que estén con nosotros en el contexto del Día Internacional de la Seguridad de la Información, un día que nació como celebración en 1988 y desde entonces se han realizado actividades para fomentar y mandar conciencia, generar la conciencia de la cultura de la seguridad de la información en el contexto de la sociedad con su dinámica cambiante. Hoy nos encontramos en una sociedad cada vez más conectada, a un grado incluso donde los sistemas de información tienen cierta dependencia de las tecnologías digitales. Como todos hemos sido testigos, en las últimas décadas se ha generado un gran número de dispositivos, de nuevos modelos de negocio, y la tecnología ha modificado la conducta, el comportamiento y la dinámica social. Este nuevo paradigma de la sociedad de la información nos va trayendo una velocidad, un avance tecnológico vertiginoso, y este avance impacta en la dinámica social, y este cambio social nos obliga a todos los actores, a los estados, las autoridades, a los gobiernos, a las empresas del sector privado, a las organizaciones de la sociedad civil, a los individuos y todos en conjunto a identificar las oportunidades que trae la tecnología, este mundo digital, pero también ser conscientes que existen ciertos riesgos y amenazas del uso de la tecnología. Y lo hemos visto en los últimos ya 2 años de pandemia, donde se han incrementado el número de ciberataques, no solamente por la pandemia,
sino por el uso generalizado y el proceso de transformación digital que han emprendido muchas organizaciones públicas y privadas en un contexto tal vez no planeado. Este conjunto de elementos nos envuelve hacia mirar la importancia de las actividades de los sectores estratégicos y de las infraestructuras críticas de información. La relevancia de estas tecnologías, de estas infraestructuras para la prestación y una continuidad óptima de los servicios públicos hace relevante considerar cuáles son los esfuerzos, cuál es el estado de la ciberseguridad en las infraestructuras críticas en razón de la relevancia que éstas tienen para los sectores estratégicos y estas para la seguridad nacional, el progreso, el desarrollo nacional y el orden y la paz de nuestra nación. En todos los estados están obligados a brindar seguridad y en el contexto de la sociedad digital debemos reflexionar la importancia de la ciberseguridad en el ámbito de la política pública, la regulación, las acciones de cooperación, de colaboración y de concientización de todos los actores. Es por eso que en este marco del Día Internacional de la Seguridad de la Información, quisimos realizar esta mesa de análisis con expertas y expertos en la materia para compartir entre todos una lluvia de ideas que nos permita acercarnos a la construcción de políticas, al fortalecimiento desde el punto de vista legislativo de acciones de colaboración para conseguir un entorno cada vez más ciberseguro y con mayor resiliencia. En este sentido, pues tenemos expertas y expertos en la materia y voy a permitirme presentar brevemente a quienes van a ser nuestros conferencistas invitados, no sin antes agradecer a todas y a todos por haber aceptado con poco tiempo de anticipación que les hemos hecho la invitación, y a todas y a todos quienes nos siguen por las redes sociales y a quienes nos acompañan en esta transmisión directa a través de la plataforma de CUDI, a quien agradecemos, por supuesto, por su apoyo siempre en estas actividades. Bien, vamos a empezar con la conferencia de Carlos Gorostiza para tener un panorama de la importancia de las infraestructuras críticas en el sector que él domina. Así que voy a presentar brevemente a Carlos. Carlos es responsable de coordinación interinstitucional del subsector de comunicaciones en la Subsecretaría de Transportes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Dentro de la misma secretaría se desempeñó en diversas áreas dentro de la Subsecretaría de Comunicaciones y la coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Anteriormente, laboró en la Secretaría de Gobernación y en la Secretaría de Educación Pública, implementando acciones interestatales en el marco de varios programas gubernamentales. Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Cedo el uso de la voz para que nos compartas esta visión, la importancia de las infraestructuras críticas. Adelante, por favor. Ernesto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la AMCID y al Centro México Digital por la invitación. Es un honor para mí estar aquí. Salma, Ricardo, Alberto, muchas gracias. A nombre del subsecretario de Transportes, Carlos Morán, me da mucho gusto poder acompañarlos y saludo a todos los asistentes para poder platicar un poco acerca de las acciones de la visión desde el ámbito de la Subsecretaría de Transportes, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Si me permiten, voy a compartir la pantalla. Perdón. ¿Ya la están viendo? Sí, se ve bien. Gracias. Como les decía, y no voy a entrar en detalles de los temas que son comunes para todos. Las infraestructuras críticas son todos aquellos sistemas físicos que brindan servicios y funciones esenciales a un país, y su alteración o interrupción tendría un efecto debilitante sobre la seguridad nacional. Son altamente susceptibles a las amenazas cibernéticas y su protección es de suma relevancia. Ejemplos de infraestructuras críticas están obviamente en el subsector de transportes, los aeropuertos, los puertos, los ferrocarriles, las redes de transporte público, las redes de telecomunicaciones, las tecnologías de la información, las vías de comunicación, sistemas satelitales, y en otros ámbitos que también son sumamente relevantes, sistemas financieros y tributarios, centrales y redes de energía, centrales nucleares, industria química, infraestructura sanitaria, entre otras. Los elementos clave que son susceptibles a estos ciberataques tenemos en esta rueda
los 7 elementos que se consideran importantes, que pueden ser atacados con virus, malware, ransomware, spyware o ataques de denegación de servicio. Las principales amenazas para las infraestructuras son las causas naturales, la vulnerabilidad del espacio aéreo, el terrorismo, el crimen organizado, la proliferación de armas de destrucción masiva, el espionaje, la vulnerabilidad del ciberespacio y del espacio marítimo. Las infraestructuras críticas deben ser resilientes. Tomamos esta gráfica de un documento que tiene que ver con aeropuertos, pero consideramos que son elementos que son comunes a cualquier tipo de infraestructura crítica, donde la meta final debe ser el establecimiento de una sólida cultura de ciberseguridad, teniendo en cuenta que debe ser flexible, con capacidad de adaptación y que pueda recuperar el estado inicial del sistema una vez que se identificaron o que se sometió a estos ataques de ciberseguridad. Entrando en materia con lo que tiene que ver con la subsecretaría en el tema de la aviación, los servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano, CENEAM, tiene como prioridad garantizar el uso y el manejo de la información, manteniendo a resguardo las posibles fuentes de afectación para la operación de estos 5 elementos principalmente: la infraestructura de servicios y tecnológica, la infraestructura de navegación y del sistema de posicionamiento global en tierra, redes internas y externas, aplicaciones, comunicación por voz. ¿Cómo se hace lo anterior? Atendiendo las regulaciones internacionales que establece la OASI, la Estrategia de Ciberseguridad, y las directrices que establece el Instituto Nacional de Estándares de Tecnología de Estados Unidos. En el caso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo que se busca es la protección de los sistemas críticos, datos y redes contra diversas amenazas. ¿Qué hace hoy el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Protege para la denegación de servicios, contra amenazas transmitidas por correo electrónico, el control de navegación por Internet para optimizar la productividad de los colaboradores, la protección contra software malicioso, la protección contra amenazas conocidas mediante el sistema de prevención de intrusiones, protección automática de conexiones físicas de dispositivos no conocidos a la red de datos institucional, y obviamente la relación de confianza automatizada entre dispositivos de la entidad y los roles y permisos dentro de la red. En el próximo año se prevé fortalecer la ciberseguridad del aeropuerto con la actualización de componentes de hardware y software y la capacitación continua y permanente del personal que se encarga de estas funciones. En la Agencia Federal de Aviación Civil, es muy importante señalar que depende cada vez más de la disponibilidad de sistemas de tecnología de información. Ocurre obviamente en todas las industrias, en todos los sectores, pero en el que nos ocupa la integridad y confidencialidad de los datos es fundamental. La amenaza de posibles incidentes cibernéticos para la aviación civil evoluciona de manera constante, al igual que en todos los demás sectores, con perpetradores que actúan maliciosamente para perturbar las operaciones y robar la información, y las razones pueden ser totalmente diversas, políticas, financieras o de cualquier otra índole. Él está desarrollando la Agencia Federal de Aviación Civil, implementando el Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil en cuanto a medidas relativas al ciberterrorismo. Lo que se señala es que los concesionarios o permisionarios deberán contar con tecnologías para proteger los sistemas informáticos y de comunicaciones que se emplean para estos fines contra interferencias que pueden poner en peligro la seguridad. La autoridad aeronáutica le toca alentar a estas entidades que intervengan o sean responsables de la ejecución de los aspectos del Programa Nacional de Seguridad, identificar los sistemas de tecnología de la información y las comunicaciones y los datos que revisten carácter crítico, así como las amenazas y vulnerabilidades que los afectan. Las medidas de protección, aplicar las medidas de protección que se incluyan, que deben ser con seguridad en el diseño, la seguridad en la cadena de suministro, separación de redes y control de acceso remoto. La estrategia incluye la identificación de todas las partes interesadas, entender y gestionar todas las operaciones de la aviación, implementar los procedimientos efectivos en todos los enfoques de ciberseguridad y proporcionar recursos adecuados para apoyar el proceso. El enfoque debe ser una orientación para las políticas y directivos desde el más alto nivel. Se tienen que establecer responsabilidades en todo el proceso. La capacitación y el conocimiento adecuados del personal deben ser establecidos. La gestión de riesgo y un proceso de medida y mejora continua para asegurar que estos controles
puedan mantenerse y sostenerse, y un lenguaje común entre todos los usuarios. En México, actualmente para la atención de algún evento de este tipo se cuenta con la normatividad y el apoyo de la Policía Cibernética de la Guardia Nacional, la cual, aunque no es específica para la aviación, es aplicable para efecto de investigación de las posibles causas. Y la Agencia Federal de Aviación Civil está desarrollando la circular obligatoria sobre ciberterrorismo, la cual está considerada en el Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil del que les hablaba hace un momento, para prevenir y actuar cuando se presente un ataque a los sistemas de voz y datos empleados por los aeropuertos, las aerolíneas y todos los prestadores de servicios al transporte aéreo. Y para el desarrollo de esta circular está el apoyo de la OASI, de la Oficina Regional, y de la Administración Federal de Aviación Civil de Estados Unidos, donde ya se han realizado trabajos para poder establecer los alcances de la propuesta. En el caso del autotransporte federal, se implementó la licencia federal digital de conductor. Antes era una licencia plástica tradicional, que tenía obviamente costos por impresión, era uno de los trámites más recurrentes obviamente en la Secretaría, y la falsificación era una constante. Se hizo la licencia digital, que mejora la atención de los conductores, disminuye los costos, tiene mayor seguridad porque se puede validar por otros medios, la inclusión digital del sector de los conductores y un menor impacto al medio ambiente. Esta implementación se hizo apenas en abril de este año. Hay una aplicación celular que permite que el conductor pueda descargar su licencia y tenerla permanentemente. Emite también un código QR que permite validarla en sistemas fijos, pero se está desarrollando un aplicativo para las autoridades que justamente puedan consultarlo estando en campo, en línea o incluso fuera de línea, con actualizaciones constantes para validar la licencia y tener toda la información del conductor. Esto es asociado a otros elementos que también se han mejorado en el sector de autotransporte, que tiene que ver con la carta por porte y la trazabilidad de mercancías, para determinar con claridad cuál es la ruta que sigue, si está siguiendo la ruta establecida desde el principio, y darle mayor certeza a las cadenas de suministro y de distribución. Lo que les decía, permite esta licencia la autenticación, que la autoridad la valide, un certificado digital, la criptografía, la firma electrónica, y contiene los metadatos para tener toda la información respecto al conductor. ¿Qué hemos hecho además en la Subsecretaría de Transporte, en el subsector de comunicaciones? En 2019, un taller de ciberseguridad por entidades federativas que buscaba resolver condiciones básicas operativas, validar mecanismos apropiados para ejecución, generar consensos y cooperación, crear un modelo de retorno de inversión, generar sensibilización en altos mandos, y para identificar con total puntualidad las acciones a desarrollar por la Secretaría SCT, entonces ahora SICT, o parte de los programas y políticas públicas. En este taller participó directivos y organismos descentralizados de la Subsecretaría de Comunicaciones que existía en ese momento. Estos fueron algunos de los temas que se trataron en este taller, que en el caso de entidades federativas y la federación, los desafíos y las acciones teniendo elementos muy específicos a seguir para poder después implementarlos. Se realizó en marzo de 2019, contó con el apoyo de la OEA y el gobierno del Reino Unido, y como les decía, con el objetivo de identificar una visión consensuada de la ciberseguridad y generar ideas de solución que contribuyan al diseño de un plan de acción en materia de seguridad. Fue un taller en ese momento muy concurrido, muy exitoso, que nos permitió, como comentaba, continuar con los resultados, y es parte del trabajo, es parte fundamental del trabajo que hoy seguimos desarrollando en la materia. Y hicimos el diciembre del año pasado un webinar de fortalecimiento de capacidades en conjunto con la Embajada de Estados Unidos y el NIST, para difundir un marco para la identificación e implementación de ciberseguridad para la protección de infraestructura
crítica. En este taller participaron personal de la subsecretaría, de los sectorizados y también de otras dependencias para poder iniciar, digamos que esto permitió iniciarlo una colaboración más profunda con la Embajada de Estados Unidos, que además continuamos con otros gobiernos. Siempre estamos abiertos y dispuestos a platicar y fortalecer todo este tema. Es todo por mi parte, les agradezco mucho y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Carlos, por compartirnos parte de la experiencia y el trabajo que han realizado en la subsecretaría, que ayuda a apuntalar esa ruta de los grandes temas importantes, la identificación de infraestructuras, la vinculación entre actores intergubernamentales de los distintos órdenes de gobierno y la cooperación estrecha con el sector privado, que es fundamental para visibilizar la importancia de estas infraestructuras y para empezar a trabajar los elementos para brindar ciberseguridad y resiliencia. Vamos a dar paso a nuestra siguiente conferencista, quien nos acompaña desde Estados Unidos, y a quien agradecemos mucho pues nos haya aceptado la invitación también con la premura del caso. Muchas gracias, doctora Patricia Soler. Patricia es jefa de sección del equipo internacional de la División de Ciberseguridad de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructuras, CISA. Entonces, dejamos el uso de la voz contigo, doctora, para que nos compartas pues la visión, la perspectiva, las experiencias que han obtenido allá en Estados Unidos que nos puede enriquecer a la labor que hacemos acá en México. Muchas gracias. Y gracias a ustedes, primero por la invitación. Las relaciones entre CISA y entidades de ciberseguridad en México son una prioridad para mí y también para mi equipo. Y es un placer hablar con ustedes hoy. Yo empecé en CISA en marzo de este año y me dedico a operaciones y al trabajo técnico y a compartir esa información con los otros CERTs internacionales. Tengo 7 empleados y esta semana van a ser 8, de hecho. Empecé mi carrera en el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, HUD, y ahora, como mencionaste, en la Agencia de Ciberseguridad y Ciberseguridad de Infraestructura. Y es cierto que tengo el deseo de hablar con nuestros colegas, nuestros socios internacionales para formar estas relaciones. Y estoy segura de que todos estamos de acuerdo de que hoy en el mundo altamente tecnológico, la ciberseguridad está en el centro de las funciones claves de nuestra sociedad. Y desde la cadena de suministro hasta las finanzas y la fabricación, nuestra sociedad y nuestra economía se enfrentan a una creciente amenaza de ciberataques. Y tanto la ciberseguridad como la resiliencia cibernética, proteger contra ataque y respaldar una recuperación sólida después de un ataque, son esenciales. Y la colaboración es clave para el éxito de la ciberseguridad. Y mi equipo en CISA existe por este motivo. Nuestro trabajo se basa en el intercambio voluntario de información con nuestros socios, los otros CERTs internacionales. Y mi trabajo principal es fomentar ese tipo de colaboración. CISA realiza este intercambio automático de indicadores con las agencias federales, estatales, locales, tribales, territoriales, también el sector privado, los socios internacionales como ustedes, para permitir el intercambio en tiempo real de información de amenazas cibernéticas. Y más específicamente hay 3 equipos que trabajan al lado de mí. Uno está
dedicado a colaboración con las agencias federales, que siempre son nuestra prioridad número 1. Otro equipo está dedicado a entidades estatales, locales, tribales y territoriales, y otro equipo al sector privado. Y todos tenemos que colaborar juntos dentro de la organización para que podamos hacer las conexiones necesarias para entender y priorizar nuestro trabajo diariamente. Y hay muchos casos donde un CERT, por ejemplo, en otro país, nos manda algo que afecta a uno de nuestros estados. Y esto es un ejemplo que ocurre casi diariamente también. O otros casos donde el sector privado en los Estados Unidos nos manda algo que de hecho afecta a varios países. Se ve que todo está conectado y por eso tenemos que constantemente colaborar y comunicar, bueno, entre nosotros, pero también con nuestros socios internacionales. CISA apoya una serie de iniciativas y ofrece una serie de servicios para fomentar la colaboración con nuestros socios, los CERTs y CSERTs, como servicios de escaneo y prueba para ayudar a las organizaciones a reducir su exposición a amenazas como ataques de phishing, al adoptar un enfoque proactivo para mitigar los vectores de ataque. Y compartimos cada día información como alertas y avisos, informes técnicos de manera oportuna con otros CERTs. Es muy importante que hacemos eso como rápidamente. Información es nuestra moneda de cierto modo. Y CISA además publica recursos para ayudar a individuos y organizaciones a prevenir ataques de ransomware. Y se puede, bueno, después de hablar voy a poner el vínculo en el chat, pero se puede encontrar los materiales en stopransomware.gov. Y queremos que todos se protejan. Y hay muchas compañías privadas y individuos del público que siguen nuestras páginas en el internet. Entonces, la idea es que trabajo en un ambiente que no es tan trabajar con información clasificada, pero mucho más con información que no sea clasificada, porque queremos compartir la información con la más gente posible. Y por eso la confianza es esencial en este ámbito y además ayuda a que CISA tenga sus propias autoridades legales, y somos una agencia federal civil que no tiene nada que ver con el sector de defensa ni la Policía Federal, el FBI, pero sí que trabajamos juntos con las otras agencias federales cuando se necesita. Y recientemente la nueva directora de CISA, Jen Easterly, ha priorizado nuestra relación con el sector privado en los Estados Unidos. Y dentro de la división de ciberseguridad donde trabajo yo, hay una nueva iniciativa que se llama la Colaboración Conjunta de Ciberdefensa, Joint Cyber Defense Collaborative, JCDC, no AC/DC como el grupo musical, JCDC. Y con esta colaboración hemos empezado a crear colaboraciones más importantes, quiero decir, con el sector privado, más específicamente con ciertas compañías tecnológicas que, bueno, impactan a todos nosotros y no solamente en los Estados Unidos. Y unos ejemplos de las primeras compañías incluyen Kamai, AT&T, AWS, Broadcom, Cisco, Cloudflare, CrowdStrike, FireEye Mandiant, Google Cloud,
Lumen, CenturyLink, Microsoft, Palo Alto Networks, Verizon y VMware. Y el objetivo es que estos socios del sector privado compartan información bilateralmente. Entonces compartimos información nosotros con ellos y ellos con nosotros para comprender mejor los riesgos cibernéticos y desarrollar un plan operativo para abordar un riesgo cibernético específico que defina cómo cada entidad utilizará sus capacidades para prevenir o mitigar el riesgo. Y estos planes conjuntos tienen como objetivo fortalecer las posturas de defensas cibernéticas colectivas de la nación a través de la acción colectiva y unificada. La maduración de esta colaboración a través del JCDC será fundamental para que las operaciones de defensa cibernética avancen en nuestro país, pero también a un nivel internacional, porque como mencioné yo, las conexiones internales con los otros equipos, como trabajo yo diariamente con los otros equipos como dedicados al sector federal, sector estatal, sector privado. Siempre estamos compartiendo información y haciendo decisiones de, bueno, qué podemos compartir en el caso de mi equipo con las entidades, los CERT internacionales. Entonces, los otros CISAs del mundo, ¿qué podemos compartir y cuándo? Y a qué nivel podemos compartir esa información. Y al final, el JCDC trabajará para reducir el riesgo antes de un incidente y para unificar las acciones en caso que ocurra un incidente. Sabemos todos que va a ocurrir incidentes, pero la idea es planear mejor y hablar mejor con los varios sectores y los expertos en cada sector y tener esas relaciones y tener información cada día mejor para saber lo que está ocurriendo, para tener un plan para minimizar el riesgo para todos. Eso incluye al sector nacional y también para los socios internacionales. Y para concluir, todos debemos unirnos para protegernos unos a otros a las amenazas. Al final del día, cuanto más compartimos, más informados estaremos todos y más prevenimos daños adicionales por ataques cibernéticos. Y otra vez, gracias por la invitación y si tengan preguntas, pueden ponerlas en el chat o mandarme un email. Muchas gracias, Patricia, por compartirnos esto. Me parece fundamental la compartición o el compartir información entre agencias, entre sector privado y sector público, y que ésta sea de manera confiable, bajo un protocolo que brinde confianza a las partes cuando comparten esta información y que además sea de manera oportuna con el fin de prevenir. Pues miren, hemos dejado unos minutos para que puedan extender alguna pregunta, ya sea a Carlos o a Patricia, previo a que pasemos al panel. Nos podríamos tomar 5 minutos. No sé si Carlos quisiera hacer alguna pregunta a Patricia y que pueda servir también estos minutos como un pequeño diálogo entre ustedes dos, mientras yo reviso si hay alguna pregunta en el chat. Lorena puso una pregunta, Ernesto. ¿Quieres que te la lea? Perfecto. ¿Ya la viste? Sí, ya la vi. Nos pregunta Lorena Lascano, ¿cómo asegurar que la información que comparten a nivel internacional no sea filtrada hacia la ciberdelincuencia?
¿Puedes clarificar, por favor, qué quiere decir ciberdelincuencia en El este caso? cibercrimen, delincuentes cibernéticos. Bueno, nosotros en CISA no trabajamos en cibercrimen, eso es más el FBI. Entonces, mi equipo, bueno, si alguien nos manda algo a un nivel internacional que tiene que ver con el cibercrimen, eso no es necesariamente el trabajo de un CERT y depende de la estructura de un CERT, porque cada CERT es distinto en cada país. Entonces, en el caso de CISA, no estamos organizados de manera que trabajamos directamente con el cibercrimen. Eso es más un trabajo del FBI. Y entonces trabajamos juntos con ellos. Y sabemos que muchas veces al nivel internacional y siempre depende con la relación que tenemos con un CERT y también las personas que trabajan en el CERT que quieren decirnos en CISA, pero no necesariamente quieren compartir información con otras partes de nuestro gobierno. Entonces tenemos que hacer y determinar, bueno, si es algo que podemos trabajar a un nivel internal o si es cierto que no es algo que podemos hacer y ofrecer conexiones al FBI, al CERT. Pero siempre depende del caso y como el trabajo en operaciones, cada día, cada hora, cada incidente es algo muy, muy diferente, siempre cambia y tenemos que tener en cuenta y comunicar lo que podemos hacer y lo que es más tiene que ver con otras agencias en nuestro gobierno. Entonces puede ser parte educacional también de ayudar los CERTs a formar conexiones con otras partes de nuestro gobierno. Espero que respondí a la pregunta. Sí, muchas gracias. A mí me gustaría traer otra pregunta que podemos observar acá, es ¿qué mecanismos de cooperación existen actualmente entre México y Estados Unidos y cómo podría estrecharse esta vinculación? Hoy día tenemos conexiones con el CERT en México. Entonces, creo que es bastante reciente que mi equipo creció este año porque hay más prioridad, bueno, y también más fondos para todo el JCDC. Y eso incluye mi parte, mi equipo internacional. Entonces, creció bastante dentro de un año. Entonces, podemos hacer más y hablar con más países y tener esas relaciones. Entonces, empecé, creo yo, a hablar, comunicar directamente con el CERT de México como diariamente. Entonces, cuando mandamos por email estas alertas o avisos técnicos o algo muy, muy específico como el sector privado en los Estados Unidos nos han dado información que dice que, bueno, las víctimas de un ataque son internacionales. Nos manda esa información a mi equipo y lo mandamos nosotros al CERT de otro país. Entonces hemos mandado ese tipo de información al CERT de México para prevenir ataques.
basada en información que hemos recibido del sector privado. Entonces, es el beneficio que estamos viendo ya de JCDC de trabajar más con el sector privado. Y empezó, yo creo que añadimos el CERT de México a nuestras listas de distribución este año. Entonces están recibiendo nuestra información y estamos muy interesados en tener más relaciones con otras entidades en México que sean entidades apropiadas para este tipo de información. Excelente, muchas gracias. Sin duda será fundamental para ambos países y la relación, no solo comercial, tener esta colaboración tan estrecha y comunicación entre autoridades de esta naturaleza. Pues muchas gracias, Patricia Soler, por acompañarnos en este evento y pues un saludo hasta allá y esperemos nos podamos encontrar próximamente en otra actividad. Así también agradecemos también a Carlos Gorostiza por acompañarnos con su conferencia. Gracias a ambos y pues damos pase al panel que será moderado por la maestra Salma Jalife, presidenta del Centro México Digital. Pues hasta pronto, Carlos y Patricia. Adelante, Salma. Muchísimas gracias, Ernesto. Muchísimas gracias a Carlos y a Patricia por sus presentaciones y por mantenernos al día de lo que está pasando en la ciberseguridad y sobre todo en las infraestructuras críticas, que es muy importante tenerlas en cuenta y poder dar esa resiliencia que se requiere, no solo en las infraestructuras, también en los sistemas de información y sobre todo para los seres humanos que colaboran nacional e internacionalmente para que todas estas infraestructuras funcionen a punto. Quiero dar entrada a un excelente panel. Me da muchísimo gusto moderar y es un placer para mí presentarles a nuestros panelistas que cuentan con una formación académica y una trayectoria profesional de excelencia. En primer lugar, les voy a describir a la panelista Patricia Rosalinda Trujillo Mariel. Ella es doctora en ciencias, investigadora académica y académica en el área de ciencias forenses. Posee estancias postdoctorales en México y el extranjero. Ha desarrollado trabajos académicos en medicina forense, criminología, criminalística, seguridad, planeación estratégica, calidad, inteligencia, manejo de crisis y ciberseguridad, áreas en las que creó protocolos y modelos homologados de actuación. Es fundadora de la División Científica de la Secretaría de Seguridad, además de haberse desempeñado en distintos cargos a nivel federal y estatal. Docente certificada con más de 3 décadas de experiencia en la formación de recursos humanos a nivel doctorado, maestría, licenciatura, técnico medio, superior y básico. Y durante toda su labor profesional ha recibido distinciones y condecoraciones nacional e internacionalmente por la eficacia y excelencia en sus encargos. Destaca siempre por su entrega en el servicio comunitario y su humanismo, y es autor insigne de libros, artículos y ensayos, y su último libro se llama Cibercriminología, y actualmente en prensa tiene 2 obras, Homos Digitalis y Seguridad en Desarrollo. Bienvenida, doctora Trujillo. En segundo término, tenemos a nuestro panelista, Humberto Solórzano. Él es director general de la empresa Lycos Tech Solutions Center, empresa dedicada a la ciberseguridad y desarrollo especializado de software. Es maestro de seguridad de la información por la Marina. Además, cuenta con estudios en transformación digital por el MIT y capacitaciones especializadas en técnicas de forencia digital aplicada por el Departamento de Justicia y la FBI de los Estados Unidos de América. Fue responsable a nivel nacional de la seguridad de la información en ingeniería tecnológica en el Instituto Mexicano del Seguro Social e implementó el Laboratorio Forense Digital de la Comisión Federal de Competencia. Cuenta con más de 18 años de experiencia en la promoción e implementación de estrategias digitales para desarrollar las capacidades empresariales y gubernamentales, además de haber participado en proyectos de eficiencia, optimización de procesos y mejora regulatoria para la Secretaría de Economía, Afore Bancomer y Nextel. Bienvenido, maestro Solórzano. Muchas gracias. Es un placer estar aquí.
Nuestro tercer panelista es Luis Carlos Molina. Él es egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, donde recibió el premio de estudiante distinguido en su generación. Su maestría y doctorado están relacionadas con la analítica avanzada, con más de 25 años conduciendo proyectos sobre este tema. Recibió junto con otras organizaciones colombianas el premio Innova Medellín por la mejor vinculación academia-empresa en un trabajo relacionado a las pérdidas de energías no técnicas. Recientemente fue nombrado el mejor científico de datos de México por la Data Management Association, una organización mundial que reúne a 5,000 personas dedicadas al estudio de los datos. Actualmente es el director de Tecnologías de Información y Comunicaciones del Centro Nacional de Control de Energía, CNES. Bienvenido, doctor Molina. Gracias. Bueno, a continuación, es un placer hacerles algunas preguntas. Vamos a iniciar el panel con la pregunta quizá más obvia. ¿Por qué son relevantes las infraestructuras críticas o esenciales tanto en el sector público como en el privado? Y si pudieran cada uno de ustedes decirnos desde el sector de su experiencia cuáles son estas infraestructuras críticas o esenciales y los servicios críticos de información que tienen que vigilar que operen adecuadamente de manera preventiva y en caso de que hubiera una amenaza, qué efectos se tienen que dar. Entonces, iniciaría con la doctora Patricia Trujillo. Adelante. Claro que sí, doctora. Muchísimas gracias. Un saludo a todas y a todos y un placer, un verdadero placer y un honor poder compartir este evento con tan distinguidas personalidades. Muchísimas gracias y bueno, felicito de manera muy especial a quienes nos han antecedido en el uso de la voz. Bien, el ADN de una población son las infraestructuras críticas. ¿Por qué? Bueno, describen los activos y los sistemas físicos y cibernéticos que son esenciales y vitales para su país. Si existe una incapacidad en su funcionamiento, si existe una alteración, una destrucción, un desgaste o un control ajeno a la operación para la que fueron diseñados, pues obviamente se genera un impacto que debilita no tan solo la propia operación, sino la seguridad física o económica, o bien puede impactar en nuestra salud, obviamente también en la seguridad pública. Dentro de ellas incluyen las carreteras, los puentes, los túneles de conexión, los servicios públicos, todos aquellos edificios necesarios para poder llevar a efecto la normalidad en la vida pública, el transporte, el sistema financiero, el comercio, el agua potable, la electricidad, los oleoductos, todo aquello que permite la eficiencia en el estar bien, es decir, en el bienestar dentro de una población. Y de acuerdo a la capacidad que se tenga para poder llevar a efecto el monitoreo estricto, será la capacidad que se tenga para poder restablecer, controlar y en su caso promover todo ejercicio que permita que las medidas puedan ser eficientes para la estabilidad, la permanencia y en su incluso la integridad del Estado. Desde el ámbito de la seguridad, el ejercicio que se realizaba para llevar a efecto un monitoreo estricto de todos aquellos factores que pudieran alertar o permitir visualizar alguna función discordante con lo que se prevé para la realización de las actividades comunes, era sumamente importante estarlo monitoreando. Y algo más, dentro de las amenazas susceptibles, se han generado criterios específicos que permiten protocolarizar y formalizar el quehacer de revisión, visión y acción. La meta siempre fue y siempre debe ser estar alertas en todo momento para responder de primera intención y con gran fuerza y evitar que se destruyan, que se perjudiquen, que se alteren o que se modifiquen los controles hacia los cuales están destinadas estas infraestructuras críticas. Situación que no es nueva, porque en el ser humano y en la humanidad, todas y todos lo sabemos, las infraestructuras críticas, antes llamadas centros especiales de estrategia, se conocen y se datan desde 5,000 años antes de Cristo. Y pongo un ejemplo muy rápido y con esto cierro mi intervención. Hace 5,000 años los egipcios tenían como infraestructura crítica
los grandes centros en donde depositaban los granos. Y los principales operadores detallaron que una perturbación, una destrucción, un desgaste en los mismos podría generar una inestabilidad y una alteración en la permanencia de su estado. Y los grandes cuidadores eran los gatos. Con esto cierro mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Trujillo. Humberto, ¿tú qué nos puedes comentar sobre estas infraestructuras? Muchas gracias, Alma. Bueno, con la finalidad de no ser repetitivo, Patricia lo ha comentado muy bien, pero de acuerdo a las disposiciones para la Estrategia Digital Nacional, las infraestructuras críticas que proveen los servicios públicos esenciales para la sociedad pudieran ser comprometidos. Es decir, lo que aquí buscamos es justamente asegurar esos bienes nacionales que al ser vulnerados pudieran afectar la seguridad nacional. En mi experiencia, que es en el sector financiero y de salud, siendo estos pues dos de los sectores más hackeados o en donde existe mayor número de intentos de hackeo, y en donde fui responsable a nivel nacional de proteger las infraestructuras críticas en el sector salud a través del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y ahora me toca apoyar en el tema del cumplimiento de seguridad de la información para lo que es el sector financiero, con toda esta normativa tan rigurosa y necesaria como es para los bancos, las fintechs ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Pues las infraestructuras críticas de las que hablamos en estos sectores, definitivamente no concibo que no exista una estrategia nacional en este concepto, y claro que lo hay, pero debe ser una estrategia dinámica, como el tema de una infraestructura crítica en el sector salud, que son los hospitales. Sobre todo hoy en la actualidad, con este tema de las pandemias, este tema de la disponibilidad de los servicios a la ciudadanía, que es un tema fundamental, así como la disponibilidad de los servicios de banca y de casas de bolsa, es una de las infraestructuras críticas de estos dos sectores tan relevantes. Respecto de los activos digitales que soportan estos servicios de provisión de salud y de servicios financieros, pues definitivamente los centros de datos en donde se aloja y se procesa la información financiera de salud es hoy en día uno de los temas que deben ser protegidos, así como las redes de telecomunicaciones, el espectro radioeléctrico, los enlaces, las arquitecturas tecnológicas, entiéndase, servidores, firewalls, balanceadores, etcétera. Todo esto es fundamental para tener una estrategia de atención y de protección a esta infraestructura crítica, como lo llamamos. Muchas gracias, Humberto. Doctor Molina, desde la perspectiva del sector eléctrico, ¿cómo considera que son esenciales los elementos que forman parte de esta red eléctrica y también los sistemas de información? Sí, muchas gracias y buenos saludos a todos. Yo creo que agregando dos componentes más a lo que dice la doctora Patricia y el maestro Humberto, es el tema del tema del bienestar ciudadano. Una infraestructura crítica afecta directamente el bienestar ciudadano de todo un país. Entonces, por lo tanto, es importante que se clasifique de esa manera. Y el número dos es que no hay plan B. O somos nosotros y ya no va a haber nadie que más lo haga. Entonces también esa es una parte que nosotros tenemos que tener todos estos protocolos de resiliencia, de activación inmediata, para que en caso de que existan estos daños, porque aquí nosotros en el SENACE trabajamos el mundo físico y el mundo lógico, ¿no? Entonces la ciberseguridad está dentro del mundo lógico, ¿no? Pero nosotros hacemos muchos escenarios cuando están tanto el mundo físico como el mundo lógico, o cuando hay escenarios cuando solamente el mundo físico está dañado, ¿no? Entonces, con estos dos comentarios de que no hay plan B, o somos nosotros nada más, eso nos pone en un papel nacional de relevancia. Sin embargo, me gustaría inclusive poner parte de esto y regresarnos, porque la ley mexicana, la Constitución, nuestra Constitución en el artículo 28,
no habla como tal de infraestructura crítica, sino de infraestructura estratégica. Y esto nos lleva, si lo permiten así decirlo, la ley dice se identifican como áreas estratégicas a correos. Esto es una ley del 2013, correos, telégrafos, radiotelegrafía, minerales radioactivos y generación de energía nuclear. La planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, o sea, somos nosotros, el SENACE, así como el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica, que es junto con SENACE y CFE, y la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, ¿no? La comunicación vía satélite y los ferrocarriles, ¿sí? Y la acuñación, y las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes, ¿no? Esto habla sobre las estructuras, infraestructuras estratégicas, y me voy a remontar al caso de España. España tiene 3,700 infraestructuras estratégicas. Sin embargo, solamente el 8% son infraestructura crítica. Y entonces él divide las infraestructuras en tres en España: infraestructura estratégica, infraestructura complementaria e infraestructura crítica. Entonces, cuando hablamos de estas críticas, que es el tema que nos atañe, quiere decir que dentro de eso que señala nuestra ley, en el artículo 28, nosotros tenemos que hacer todavía un filtro adicional que justamente el maestro Humberto lo señala. Es necesario ir profundizando más para ir definiendo, por ejemplo, el catálogo nacional de infraestructura crítica. Ejemplo, en España existen 12 áreas como catálogos, parte de su catálogo. En Estados Unidos pasa una cosa bien curiosa, porque su catálogo nacional de infraestructura crítica corresponde a 7 sectores más monumentos históricos. Por ejemplo, la torre, allí en Nueva York, tiene monumentos, exactamente, tiene Estatua de la monumentos. Libertad. Estatua de Libertad está considerada como la democracia y es una infraestructura crítica, ¿no? Entonces podemos ir viendo a través de todos estos avances que sin duda estamos hablando de un hecho extremadamente importante, donde todos los países, todos los consideran. Inclusive México tiene muchos avances, no es por demás, tiene muchos avances. Existen, más adelante vamos a hablar de los diferentes grupos que existen en torno del gobierno para tratar este tema, ¿no? Y nosotros, desde el SENACE, pues somos los que estamos en el campo de batalla, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nos toca lidiar con todos estos aspectos, ¿no? Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias. Pues bueno, han hablado de criterios específicos, de normatividad rigurosa, de algunos otros aspectos como es simplemente la clasificación de las infraestructuras que le llamamos en esta ocasión críticas, pero que en otros documentos se les llama esenciales, y como bien mencionaba el doctor Molina, en la Constitución tenemos áreas estratégicas, ¿no? Entonces, nosotros debiéramos de identificar qué se requiere en materia legislativa y de política pública para fortalecer esta ciberseguridad y resiliencia en los sectores estratégicos e infraestructuras críticas y servicios críticos de información. Ustedes nos podrían explicar qué hay y qué nos haría falta en México para poder robustecer este marco de ciberseguridad que necesitamos tanto para el sector público como para el privado. Comenzaría ahora con el maestro Solórzano. Muchas gracias. Mire, definitivamente en el tema legislativo hay muchas oportunidades, claro que sí. Se ha trabajado en establecer el tema de la estrategia digital, se ha trabajado en establecer el famoso MATICSI para el gobierno. Existen mejores estándares como es el NIST, como es el ISO 27001. No obstante, cuando ejercemos, aquellos que nos toca implementar estas estrategias que están diseñadas, podremos decirlo, a un primer nivel, existen brechas que deben ser trabajadas, y que estos esquemas, esta estrategia digital debe de ir más allá, debe ser una estrategia que profundice en la ejecución y en la revisión de los objetivos de seguridad, que exista esta actualización y retroalimentación, y que esté basada en un enfoque de mejora continua
y de actualización constante. Considero que el tema legislativo debe ser lo suficientemente dinámico y flexible para que a partir de esta estrategia digital podamos llegar a un esquema flexible y que sea de fácil ejecución. Es decir, lograr pasar de aquellos que planean a aquellos que ejecutan y que exista una mejora continua sobre esta estrategia digital. Que seamos prontos y expeditos para actuar conforme es la naturaleza de este tema de la ciberseguridad, que es muy dinámica. En el caso, considero que deben de existir estos elementos de mayor retroalimentación, elementos de operación diaria de las tecnologías, a fin de contar también con metodologías que nos permitan, como bien lo comentaron, una efectiva clasificación y manejo de infraestructuras críticas. Voy a dejar la palabra infraestructuras críticas, ya con la acotación que bien lo hizo uno de mis panelistas. Pero esto debe verse bajo un enfoque integral. Creo que tenemos un reto como gobierno, como sector privado, como ciudadanía, en poder lograr ver esto como un enfoque integral en donde las infraestructuras, tan relevante es aquel ciudadano que utiliza los servicios y que de alguna manera puede enviar un virus sin conocerlo o puede utilizar puede afectar todo nuestro sistema de seguridad que tenemos. Definitivamente es muy importante esta metodología en donde la planeación y la ejecución emerjan o se consoliden en algo que nos permita ir mejorando día con día y de manera dinámica. Los marcos de colaboración, aquí está el ejemplo claro, aquí está Patricia, son fundamentales. Necesitamos marcos de colaboración sólidos, eficaces y vinculantes entre la industria y el sector público a nivel nacional y a nivel internacional. Necesitamos esquemas de colaboración incluyente, ya se está haciendo, vimos la presentación de la SST, muy interesante. Ya se percibe la necesidad de gobiernos estatales. Y por último, también considero que en este tema de la legislación que exista una tipificación del delito cibernético. Esta tipificación nos permitirá clasificar la atención y, ¿por qué no?, crear una memoria institucional, un registro y una adaptabilidad más pronta a lo que es el marco jurídico bajo un enfoque más completo, más eficiente y más claro. Con esto concluyo esta pregunta. Muchísimas gracias. Doctor Molina, desde su perspectiva, ¿qué necesitamos? ¿Qué políticas públicas o qué legislaciones o qué organizaciones necesitamos para poder avanzar en este tema de ciberseguridad? Claro. Pues mire, yo creo que lo primero que se tiene que hacer es un análisis y un levantamiento del Inventario Nacional de Infraestructura Crítica. O sea, necesitamos saber cómo operamos cada uno de los centros que tenemos responsabilidad, porque de cierta manera, aunque somos muy parecidos, operamos de manera diferente la misma naturaleza del negocio, que en este caso que es o del sector, que en este caso el sector eléctrico, ¿no? Entonces, aquí el gobierno necesita entender cómo operamos, irse a gas, cómo operamos, irse a todos los centros que viene, el sector financiero, cómo opera, porque, por ejemplo, en el caso de nosotros tenemos nuestra red, que le llamamos la red en tiempo real, y que no tiene nada que ver con nuestra red corporativa. Son dos redes y entonces acá hacemos unas políticas de ciberseguridad y en la red corporativa hacemos otras políticas de ciberseguridad que no necesariamente se empatan. Entonces eso ¿por qué? Por la naturaleza del negocio y precisamente por el tema del tiempo real. Entonces si yo voy a poner no sé, alguna protección, pero que me degrada la velocidad de mi red, tiempo real, pues obviamente voy a buscar cuál es la mejor y no necesariamente tiene que ser este sistema, la red corporativa. También está, por ejemplo, el tema de los huracanes, de la triple redundancia. Por ejemplo, en La Paz tenemos ya triple redundancia. Entonces, eso opera porque, y curiosamente hoy estamos en coordinación con CFE y con Protección Civil
para que los tres tengamos redundancias diferentes y en caso de que salga uno, entre el otro y nos vayamos a sus centros a trabajar, ¿no? Entonces, internamente tenemos ya nuestros inventarios, o sea, tenemos ya bien detectados nuestros inventarios, inclusive yo les puedo decir que tenemos hasta procedimientos de pruebas de cambios de versión de los nuevos sistemas y tenemos hasta un programa de ciclo de vida para mantener la viabilidad efectiva de las medidas implementadas. O sea, nuestras medidas no son permanentes, sino son dinámicas. Entonces, cada medida tiene su ciclo de vida y eso afecta a unos activos, a unos responsables, con unos roles y unos procedimientos. Si en caso de que se llegue a haber un nuevo procedimiento en este ciclo de vida, pues se reajusta, ¿no? Entonces, la verdad es que sí hacemos voy a hablar dentro de nuestra organización, bastantes esfuerzos. Tenemos un área económica dedicada justamente a los daños de ciberseguridad, es decir, si nos paran una hora, ¿qué afectación tenemos a una ciudad o si no a un país? ¿Cuánto equivalen estos megawatts que dejamos de alimentar a un país, a una ciudad? En esos términos, en una afectación económica, se hacen muchos estudios económicos alrededor de esto. También no es lo mismo, por ejemplo, afectar a Acapulco, en este caso, en una temporada baja que en una temporada alta, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas se tienen que tomar en cuenta, no solo en sí el ataque, sino toda la repercusión y haciendo bastantes escenarios, que es lo que nos dedicamos. Así tenemos un grupo de ingenieros a nivel nacional que hacen bastantes escenarios de recuperación del sistema eléctrico nacional, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo les puedo decir, yo me siento muy orgulloso de trabajar en una dependencia como el SENACE, donde aquí sí tenemos más de 450 maestros en ciencias, de esos casi un 20% tiene doble maestría, y tenemos en una plantilla de 1,300 empleados. Entonces, aquí les puedo decir que sí, aquí sí trabajamos con mucho orgullo para justamente actuar sobre esta responsabilidad nacional que tenemos. Muchísimas gracias. Creo que no solo la redundancia debe de estar en las infraestructuras, sino también en el personal capacitado para poder responder a estas amenazas. Doctora Trujillo, usted desde la perspectiva y de la experiencia que ha vivido, ¿cuáles considera que serían estos requisitos legislativos y estas políticas públicas que necesitamos urgentemente en México? Muchas gracias, doctora. Y bueno, coincido plenamente con mis compañeros Humberto y con Luis Carlos en el ejercicio constante de la observación, ¿verdad? Todo nacimiento de una política pública parte de la observación, de la identificación de una necesidad, y que esta necesidad genere una demanda social y que esta demanda social repercuta en una comunidad determinada y que pueda ser tan relevante que trascienda y que afecta el bienestar de esta misma sociedad a la que se sirve. Haríamos una retrospectiva. Desde 1998 en la ONU se promueven las resoluciones a través del grupo de trabajo de la composición abierta sobre los avances en las esferas de la información y de la telecomunicación. Sería el primer punto de partida. Y establecer que dentro incluso los criterios de la Carta de las Naciones Unidas en el ciberespacio para mantener la paz y la seguridad internacional. Regresaríamos incluso al 2001 con el convenio sobre la ciberdelincuencia, mejor conocido como el Convenio de Budapest, y todos los esfuerzos que se han realizado a lo largo de la historia para establecer criterios mediante los cuales se pueda generar un abordaje derivado de que los ciberataques o los fenómenos que se expresan en el ámbito de la ciberdelincuencia no pueden ser ubicados de una manera totalmente nacional, ya que su procedencia incluso puede ser internacional. Entonces, uno de los primeros abordajes que se necesita considerar es detectar cuáles son los riesgos, cuáles son las amenazas, en qué medida podemos nosotros llevar a efecto un fortalecimiento de estas amenazas y crecer hacia la capacidad de colaboración, cooperación y coordinación. Primero que nada, asumir que todas y todos podemos ser partícipes de un fortalecimiento a una incertidumbre que brinda un ciberataque, que no existe vulnerabilidad cero y que tanto las áreas privadas como las áreas públicas son vulnerables, que la misión dentro del ámbito legislativo sería visualizar primero que sí existe la posibilidad de un ataque. Segundo, que si ese ataque existe, puede llevar a efecto la vulneración del bienestar
dentro del sitio en donde se ejerza, que se pueden generar fenómenos en cascada, derivado que algunas infraestructuras críticas van a colindar con el ejercicio de otras, que es necesario llevar a efecto la protocolarización de las acciones de manera homologada para gestar entonces una respuesta común y global, en la que no quede exceptuada ningún sector de la población, ya que todas y todos pertenecemos a una misma nación y, por qué no decirlo, a un mismo planeta. El ejercicio mancomunado, con colaboración, con cooperación, visualizando la posibilidad real de un ataque, traería como consecuencia la generación de 3 grandes aristas a través de las cuales tenemos que abordar. 1. La primera es generar la homologación de los criterios de visualización hacia lo que es un ciberataque y especificar cuáles son las medidas mediante las cuales cada una de las instancias puede colaborar para sumarse a evitar la destrucción, la desvirtuación, la alteración o bien el control que el ciberataque pretende ejercer. Segundo punto, establecer criterios de perfilación a través de la cual se puedan instituir protocolos homologados para que las tecnologías, la capacitación y la certificación del personal tenga una misma forma a través de la cual pueda abordar estos embates. Y tercero y no menos importante, llevar a efecto la promoción de una diversificación en la arquitectura, a través de la cual, mediante la expresión de capas, se pueda llevar a efecto el resguardo. Y todo esto se puede normar. Y todo esto se puede regular, y todo esto con una visión de sustentabilidad y sostenibilidad, en donde la flexibilidad se ajuste a los cambios que el propio entorno exige. No somos una sociedad inerte, no somos una sociedad estática, no somos una sociedad desvinculada de un fenómeno global. Entonces, el marco legislativo, previendo las características que establece la interrelación, la coordinación, la colaboración, la definición de perfiles, la actuación bajo protocolos homologados y la especificación de términos que permita crear una conciencia situacional del de qué manera estamos y hacia dónde quiera llegar, y una norma que ejecute de manera periódica los monitoreos en los que participen todas las instancias, serían tal vez los puntos más interesantes a través de los cuales se puede llegar a fortalecer los criterios legislativos y la aplicación de las normas, que si bien existen normas específicas en el ámbito nacional, aterrizarlas, contextualizarlas y ubicarlas para que todas y todos, independientemente del sector privado o del sector público, seamos un frente común que evite desvirtuar, perjudicar, alterar o controlar acciones que nuestro Estado necesita para su bienestar. Esa sería mi contribución. Muchísimas gracias, doctora Trujillo. Muy completa y cierra con todo lo que han mencionado el maestro Solórzano y el doctor Molina. Quizá pudiéramos pasar a la parte de los riesgos. O sea, ¿qué riesgos identifican en los distintos sectores en los que ustedes han trabajado? ¿Y qué medidas preventivas y correctivas? Ya nos decía la doctora Trujillo algunas de ellas, el doctor Molina también, y el maestro Solórzano, pero quizá ejemplificar con experiencias que ustedes hayan vivido y que nos pudieran dar a conocer los riesgos que comúnmente se presentan y cómo se prevén o corrigen estos riesgos o amenazas. Comenzamos ahora por el doctor Molina. Gracias. Pues miren, el primer riesgo es en sí el sistema eléctrico nacional, porque si bien hablamos de catálogos, el sistema eléctrico nacional es la cabeza de la cascada. O sea, si no hay luz, no hay bombas de agua. Si no hay luz, no hay hospitales que operen. Si no hay luz, entonces tenemos una responsabilidad muy clara que nosotros somos la cabeza en ese sentido de la cascada que se podría detonar alrededor de esto. Entonces, de aquí que nosotros por eso no estimamos gastos en ciberseguridad. Este año estamos invirtiendo más de 136 millones
y el próximo año en total vamos a invertir 325 millones en 2 años, 325 millones de pesos solamente en ciberseguridad. ¿De qué consta esto que estamos haciendo, este plan estratégico de ciberseguridad? Principalmente hacer un mapa de riesgos, partiendo de ahí, bien como lo decía, se hace el diagnóstico que nos da este mapa de riesgos y empezar a hacer escenarios de riesgos también. Entonces, por ejemplo, nosotros detenemos escenarios, ¿qué pasa si nos quedamos sin energía 1 hora? Hasta qué pasa si nos quedamos sin energía hasta 2 semanas, ¿no? En caso de que, y entonces todo esto, sobre eso estamos operando precisamente para no dejar al país sin 2 semanas, sino para qué pasaría en este caso y qué necesitamos hacer para que estas 2 semanas convertirlas a horas, ¿sí? En un caso extremo, ¿no? Entonces, justamente aquí, para que tengan una idea, nosotros hemos hecho un diagnóstico de más de 800 elementos que tenemos que cuidar en ese mapa de riesgos. Entonces, no es fácil porque cualquier vulnerabilidad dentro de esos 800 puntos nos traen ciertos problemas, nos traerían ciertos problemas. Entonces, ¿cómo dividimos el tema de la ciberseguridad? Obviamente en una especialización humana, tenemos nuestra semana de ciberseguridad, que es altamente reconocida aquí por la comunidad, por el sector, porque vienen grandes personalidades de la Marina, de todo el sector, y constantemente estamos haciendo un llamado a toda la gente, siempre perdón que lo diga, estamos siempre en alerta en el tema de ciberseguridad. No, nunca estamos confiados, nada, siempre estamos como ese vigilante que está en el puente viendo si viene alguien, justamente tenemos esto. Entonces también nuestros sistemas de detección tienen que estar muy coordinados tecnológicamente, porque ¿qué pasaría si tengo 2 proveedores pero que no se hablan por sus temas? Pues tengo que coordinarlos para o sea, no puedo meter cualquier proveedor con otro proveedor en una licitación, que ahí viene un tema, porque nosotros obedecemos al procedimiento de las licitaciones federales y nuestro negocio tiene que ser inmediato. Entonces, una licitación a nosotros nos lleva 144 días y un ataque nos hace en cuestión de segundos, ¿no? Entonces, hay o sea, nosotros pensamos que para este tipo de cosas, y no estoy hablando de adjudicaciones directas ni nada, sino que los procedimientos se hagan más rápidos en el caso de nosotros para justamente protegernos, ¿no? Entonces, ya que hacemos este mapas de riesgos y estos escenarios, sí, empezamos justamente a ver todas nuestras debilidades y empezar a corregir, ¿no? En estos, como les decía, uno es el tener 2 proveedores que tecnológicamente no se comunican, ¿no? Entonces empezamos a corregirlos, si hay que cambiarlos, cambiamos, si hay que comunicarlos, los comunicamos. Y así nos vamos yendo con cada paso. Hoy, por ejemplo, en los últimos días, tenemos muchas extorsiones telefónicas, ¿no? Entonces ya es algo nuevo que no tenía el SENACE. Entonces, hoy ya tenemos varios temas, hemos tenido afectaciones, llaman aquí constantemente a las instalaciones. Entonces, aquí es donde ya opera el protocolo nacional. Le pedimos a la Guardia Nacional, a través de su Policía de Ciberseguridad, que nos dé cursos para atender justamente a todas las secretarias del SENACE, para atender a las llamadas, o sea, las llamadas ya como un protocolo. Entonces, antes no teníamos ese procedimiento de atención a las llamadas. Hoy ya todas las secretarias obedecen a un procedimiento, es algo nuevo de protocolo. Y entonces empezamos a generar ciertos procedimientos para que ya no pasemos información. Ustedes saben que el SENACE factura aquí por día más de 1.600 millones de pesos por día. Entonces es bastante, digamos, el dinero que se maneja aquí en la compra de energía, pues siempre llama la atención a mucha gente, ¿no? Y entonces lo que les quiero decir con eso es que no solamente hay que hacer los protocolos, sino estar siempre atentos a los nuevos protocolos que puedan surgir alrededor de esto. Y al final esto nos va a dar, bien lo dicen, políticas internas, guías, o sea, cosas sencillas también que la gente entienda, porque no podemos, y por otra parte no podemos llenar a nuestros colaboradores de múltiples cosas, ¿no? Entonces, hoy ya vamos a generar una nueva figura, que es el oficial de seguridad aquí en el SENACE. Entonces, ya hoy estamos pruebas de confianza. Entonces, ya cuando una infraestructura crítica es parte de digamos, de seguridad nacional, porque así nos consideramos, pues justamente ciertos protocolos que aquí la doctora Patricia, que la admiro mucho de toda su trayectoria, la he seguido, y mucho de lo que dice ella
en todos sus documentos, sus escritos, pues se ven plasmados justamente con nosotros al intentar llevar una organización civil con temas de seguridad nacional. Muchas gracias. Gracias, doctor Molina. Doctora Trujillo, ¿qué nos puede decir de estos riesgos? Bueno, yo empezaría por recordar al doctor Edward Lorenz, un matemático y un meteorólogo de marca, que en el 63 crea la teoría del caos, ¿verdad? Y que nos enseña que no hay nada más cierto que el incierto. Y que nos dice que un pequeño error dentro del sistema condiciona una situación de caos. Y recordar que todo riesgo pues nos lleva a una crisis, y que una crisis tiene dos polos, el peligro y la oportunidad. ¿Sí? Y de los kanjis, kiken y kikai, kiki es crisis, peligro y oportunidad. Y dentro de estos riesgos existen los riesgos lógicos, los riesgos físicos, los riesgos operativos y los riesgos en servicios. ¿Sí? Y por qué no agregar también los que se consideran a nivel de competitividad, de productividad, de comercio y de crédito, y en una valoración con una matriz Pester, generando un análisis de las condiciones políticas, de las condiciones económicas, de las condiciones sociales, de las condiciones tecnológicas, de las condiciones ecológicas y, por qué no decirlo, de las condiciones legales, podemos contextualizar para poder ubicar cuál es el nivel de impacto y cuál es el nivel de la probabilidad de que se presente. Y teniendo claro de qué manera al interior puedo valorar lo que se manifieste como factor perturbador, obtener la capacidad de desarrollar la estrategia con las actividades adecuadas a lo que mi contexto está generando. De ahí que la importancia de detectar el mínimo detalle va a ser trascendente para evitar un efecto perturbador que pueda redundar en el funcionamiento macro dentro de mis instalaciones. Tal vez uno de los principales riesgos que no podemos dejar atrás es el riesgo del factor humano, el riesgo de la operación. ¿Sí? Ustedes saben que en el 2000, a principios del 2000, tuvimos el Stuxnet. ¿Sí? Se introduce el gusano y destruye. ¿Y cómo se introdujo? ¿Cómo se introdujo? Hubo riesgo. Claro que había riesgo, pero hubo una fractura dentro de la seguridad física y hubo la introducción de un USB por medio de la ingeniería social. Entonces, cuando nosotros hablamos de riesgos en el ámbito cibernético, entre el 80 y el 90% de los mismos se sitúan en el factor humano. ¿Sí? Y el factor humano es indispensable que sea monitoreado, que sea concienciado, que sea sensibilizado de que el ejercicio de su quehacer puede detonar incluso la presencia de un ataque directo a una instalación estratégica y traer como consecuencia una situación que desestabilice y que afecte la permanencia, incluso la integridad de toda una nación. Tenemos ahora detectado una visión de la llamada niebla cerebral, brain fog. ¿Qué pasa? La persona empieza a distraerse, empieza a operar en sentido paralelo, y todo ¿por qué? Porque no se ha detectado que inicia con la antesala de lo que es la fatiga mental. Y una persona que no es monitoreada en su operación, una persona que no es vigilada en cuanto a la actualización de sus conocimientos, una persona que no avisa una mínima situación que puede dar la vuelta a la expresión de un riesgo mayor, es peligrosa. Y es el riesgo más grande que podemos tener cuando detectamos o valoramos una infraestructura crítica, que es manejada por un ser humano todavía. Estamos a punto de que la inteligencia artificial nos sustituya de manera paulatinamente ascendente, pero hasta hoy los seres humanos seguimos siendo los responsables, las y los responsables del manejo de las infraestructuras críticas. Podemos tener daños físicos, ¿sí? Podemos tener daños lógicos, podemos tener daños incluso en la prestación de servicios, pero los daños operativos generalmente son causados por factor humano. Y esos son los riesgos más importantes a los que debemos de tener puntual asistencia.
¿Para qué? Para transformarlos. ¿Para qué? Para minimizar el impacto. Y sensibilizándolos que la capacitación y la actualización continua son la clave a través de la cual podemos ser resilientes y mostrar la flexibilidad y los cambios en la adaptación que cada uno y cada uno necesita. Me gustaría cerrar mi intervención con una frase de Steve Jobs que me encanta. No tener miedo a ser referente de calidad. No tener miedo a ser referente de calidad. Porque la calidad implica excelencia en la preparación, implica procesos certificados, implica áreas acreditadas. Y si logramos tener estos tres elementos dentro del cuidado de quienes operan y de las estructuras que se generan alrededor de las instalaciones estratégicas, aseguraremos una vulnerabilidad menor, siempre teniendo presente que no existe vulnerabilidad cero y que lo más cierto es lo incierto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Trujillo. Qué cierto es eso. Maestro Solórzano, ¿qué nos cuenta usted de estos riesgos? Yo creo que la doctora Patricia no pudo haberlo dicho mejor. Como se comenta el tema, siempre tienes que considerar tres grandes esferas en este tema de las estrategias digitales de ciberseguridad. Tiene que ver con el tema tecnológico, con el tema humano y con el tema de los procedimientos y políticas. Y en esos elementos gira. Pero definitivamente hoy en día se habla de un tema de analfabetización digital. Y en donde sí, este es un riesgo, porque como bien lo comentan, un ciudadano de a pie puede vulnerar infraestructuras críticas de una manera muy sencilla. También hablando de los famosos ransomware, en donde hemos tenido hackeados a secretarías relevantes, pues también es importante considerarlos. Entonces, sumando al comentario de la doctora Patricia, definitivamente tenemos que trabajar en contrarrestar este tema de analfabetismo digital, en donde nuevamente debe verse esto como un enfoque integral de ciudadanía, de sector privado, de sector público, en sus distintos ámbitos. Aunado a esto, también tenemos varios riesgos. Este esquema tecnológico es muy dinámico. Hoy en día tenemos múltiples tipos de infraestructuras y tecnologías emergentes o disruptivas. Por ejemplo, el MIT habla de la inteligencia artificial, como se comentó ahorita, el tema del machine learning, el tema del IoT, el tema de lo que es blockchain, el tema de lo que es cloud computing. Y todas estas nuevas tecnologías nos llevan a que tengamos que educarnos. Entonces, esto es un riesgo que hoy en día tenemos. Los vectores de ataque son múltiples al tener diferentes y diversas tecnologías con grados de complejidad diferentes. Por ejemplo, existen ya asociaciones que en el sector privado que empiezan a trabajar para poder establecer criterios homogéneos para la comunidad en el tema del blockchain, y tenemos que ir trabajando en este tema de homologar perfectamente las tres esferas que comentamos, es decir, la tecnológica, la de políticas y procedimientos y la del recurso humano. Otro riesgo que corremos, sobre todo en el tema del gobierno, bien lo comentó el doctor Carlos Molina, la obsolescencia tecnológica en infraestructuras críticas es un riesgo. En el caso del sector salud, son infraestructuras que han trabajado por años y en donde existen procesos que son críticos para la provisión de servicios de salud. No obstante, existen sistemas legados. ¿Qué quiere decir esto? Un sistema legado es un sistema o una tecnología que en donde ya el proveedor dejó de dar soporte, digamos, el fabricante, perdón, dejó de dar soporte. Entonces, estos per se se convierten en amenazas. Y son amenazas que aún conociéndose la vulnerabilidad, exigen presupuestos, grandes presupuestos, que es muy difícil la atención de los mismos. Entonces, este tema de lo que es los sistemas legados, que hoy existen y existen en varias entidades y dependencias gubernamentales, representa per se un riesgo. Y aunado a esto, porque digamos que los riesgos aquí son vinculantes,
el presupuesto y la agilidad. Bien lo comentó el doctor Molina, la agilidad del presupuesto es un tema fundamental. El tema de una inversión expedita en tecnología, adecuación de las estructuras organizacionales, como bien lo comentó, se requieren expertos y profesionales en el tema de seguridad de la información, oficiales de seguridad de la información, no que existan áreas digitales en donde estén adjuntas a un área administrativa o bien que no entiende, o que exista una subordinación de un oficial mayor a un director. Ahora se está hablando de estructuras en donde los oficiales de seguridad reportan directamente a la máxima autoridad, y es lo que debemos tener: estructuras flexibles, tanto a nivel presupuestario, tanto a nivel de recurso humano, como a nivel tecnológico. Y por último, veo un riesgo, y hablando nuevamente de ver esto como un sistema integral, con un enfoque integral para realmente estar a la altura de poder atender las necesidades y las vulnerabilidades que se presentan el día a día. Existe un riesgo en cuanto a la oferta de expertos en ciberseguridad. Y aquí nuevamente nos lleva al tema de debe haber una responsabilidad de crear un semillero de expertos en estos temas, porque hoy por hoy, y la pandemia ayudó muchísimo a hacer ver esto, muchas de las empresas que manejaban sus estructuras hoy on-premise han decidido irse a esquemas de nube, esquemas de servidores virtualizados, etcétera, y los expertos en ciberseguridad se vuelve una necesidad, porque el mercado hoy por hoy no cuenta con un número suficiente de este tipo de expertos. Acciones preventivas y correctivas, como bien los comentaron mis compañeros, definitivamente el tema del desarrollo de las capacidades, la educación sobre temas de seguridad a la ciudadanía, la flexibilidad presupuestaria y operativa, el diseño de estructuras organizacionales acordes a lo que hoy en día se presenta como un reto, y la contratación de personal especializado, son acciones que deben estar en el checklist de las empresas y de los gobiernos. Gracias, Alma. Muchísimas gracias. Se nos ha acabado el tiempo, desafortunadamente, de esta rica plática que hemos tenido con nuestros panelistas. Vamos a hacerles un reto. En una frase, denos una última recomendación para cerrar este excelente panel que ha sido muy, muy rico en ideas y en cuestiones que debemos de tomar en consideración como ciudadanos, como empresarios, como servidores públicos y como sociedad en su conjunto. Adelante, doctora Trujillo. La suma de talentos, capacidades y conocimientos en un marco de colaboración, cooperación y crecimiento continuo hará una sociedad más resiliente, más informada y con mayor bienestar. La informática es un símil de la evolución humana, y la informática visualizada desde los ámbitos de sus aristas puede transformar el mundo y el mundo ser transformado por la informática. No hay nada seguro, todo es incierto. Muchísimas gracias. Doctor Molina. Bueno, en lo que me responde desde el SENACE, quiero decirles a la comunidad que nosotros siempre estamos alertas, y con orgullo les digo que somos mexicanos, que tenemos inclusive en prácticas como en el NERC de Estados Unidos, que es donde nos apegamos a los temas de ciberseguridad. No somos cabeza de sector, tenemos gente con mucha capacidad. Claro, nos queda claro que en algún momento va a haber un gran apagón, pero créanme, aquí les transmito a toda la comunidad que tenemos grandes especialistas que todos los días, 365 días del año en todo el país, nos están cuidando, y entonces termino diciendo siempre alertas. Muchísimas gracias. Maestro Solórzano. Definitivamente me quedo con el tema del enfoque integral. Nuestra capacidad de aprendizaje nos permitirá persistir y persistir de la mejor manera. Esto bajo un enfoque de colaboración, un enfoque de capacitación, de aprendizaje, de conciencia y de comunicación eficiente. Muchas gracias, Elena.
Muchísimas gracias. Quiero, a nombre de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital y en nombre del Centro México Digital, agradecerles su participación en este panel. Agradecer también a nuestros ponentes de las primeras horas y al público por estar con nosotros, interesados en este tema de gran importancia para nuestro país y que, como bien lo dijeron todos, necesitamos colaborar no solo nacionalmente, sino internacionalmente para poder tener estas infraestructuras, estos sistemas y a esta personal tan importante, pues alertas en todo momento a que tengamos un bienestar en todo lo que hacemos, gracias a que ellos están haciendo su trabajo y nosotros también como ciudadanos. Muchísimas gracias. Esperamos que les haya gustado este evento. Para nosotros fue muy relevante y creemos que debemos de continuar trabajando en este tema durante el 2022, que creemos que debe de ser el año de la ciberseguridad. Muchísimas gracias a todos. Y agradecemos también personalmente a CUDI, que es el que nos apoya en la plataforma para poder prestar estos servicios de videoconferencia. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos, un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Cuídense mucho. Chao. Chao. Hasta luego, gracias.